Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país y fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. En este cierre del año, una de las tareas más importantes que tendrá que afrontar el Congreso de la República se dará en esta semana o en la próxima. Tiene que ver con la discusión y aprobación finalmente o no de la llamada Ley de Financiamiento, una ley a la que le han venido introduciendo una serie de cambios en las últimas semanas y que por fin el Congreso va a entrar en su recta final. También ha arrancado la puja por el salario mínimo, una discusión que siempre se da a fines de año, y también está sobre el tapete un tema político de altísima importancia y tiene que ver con el presidente Iván Duque, su partido, el Centro Democrático, y la posibilidad de buscar nuevas mayorías en el Congreso con el fin de que las iniciativas hagan un trámite mucho más expedito, más rápido, para poder sacar adelante todas las reformas. De estos temas, de la actualidad nacional como siempre y de la actualidad de la ciudad, vamos a hablar esta noche con nuestros dos invitados, el senador David Barguil del Partido Conservador. Senador Barguil, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Yacir, buenas noches, gracias por la invitación. Saludar a mi compañero de panel, me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. Y también nos acompaña el director de Razón Pública, un reconocido portal de análisis, de investigación académica. Nos acompaña su director Hernando Gómez. Buen día. Razón Pública está cumpliendo por estos días 10 años estamos cumpliendo. 10 años, y nos acompaña su director, un reconocido analista, columnista. Hernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yacir, es muy grato estar con ustedes y con la audiencia de Bogotá. Bueno, arranquemos por el tema de la Ley de Financiamiento. Senador Barguil, usted ha estado muy al frente de esta discusión. Ya completamente descartado el IVA para los contratos de prestación de servicios que llegaran a la cifra de los 8.200.000 pesos. Ese fue un artículo que se coló en medio de los cambios que se le han introducido a la Ley de Financiamiento, y está el compromiso, usted lo ha dicho públicamente, de que ahora en la discusión final ese artículo no se debata. Así es, Yacir. Mire, nosotros hicimos el mayor de los esfuerzos para que el contenido de lo aprobado en la Ley de Financiamiento no tocara ni a los sectores populares ni a la clase media. Nadie se acuerda de la clase media, nadie se acuerda de un gran sector de la población colombiana que es a los más fáciles de grabar, porque muchas veces no tienen la vocería suficiente. Y el esfuerzo que hicimos fue tratar de mirar todos esos temas que afectaban de alguna manera a esos sectores y sacarlos de la Ley de Financiamiento. El primero fue la lucha porque no se grabara con IVA a la canasta familiar, que fue una lucha que además todos los partidos se pronunciaron negando esa posibilidad. La lucha para defender la vivienda de interés social, que necesita obviamente de incentivos para que tengamos más vivienda de interés social en nuestro país. La lucha para que no se toquen las pensiones. Los colombianos con unas reglas de juego cotizan y al final de su vida productiva, cuando pues dependen económicamente de una pensión, cambiarle las reglas de juego nos parece que es un golpe al bolsillo de los pensionados. Tantos temas como estos que se trataron en la Ley de Financiamiento y que pudimos sacar de la discusión. Y como bien lo planteas en tu primera pregunta, hubo una discusión que se nos presentó como gravar a partir de 9 millones las profesiones liberales, los médicos que tienen un consultorio, las oficinas de contadores, que reciben ingresos en virtud de su profesión, pero que la gran mayoría de ellos pues no pagan IVA, no pagan impuestos. Van a quedar incluidos. Entonces, por esa discusión se terminó aprobando un artículo que terminó de alguna manera metiendo en la misma bolsa a todos los independientes. Y entonces se terminó generando esa discusión de que los que ganan alrededor de 9 millones terminaban facturando IVA. Se eliminó, no queda en la ponencia de segundo debate, el régimen se mantiene como el actual. Los que son de régimen simple, en régimen simple, y los que están obligados a facturar, pues como en la actualidad no va a haber ningún cambio en esa materia. No hubo cambio. Hernando, ¿qué análisis hace usted de lo que ha sido este debate intenso en torno a la Ley de Financiamiento? El país lleva poco más de un mes entre varias versiones de la ley, el gobierno haciendo todo un esfuerzo, que hay que reconocerlo, por buscar recursos para financiar todo su presupuesto del próximo año, que ha dicho el presidente Duque que se encontró desfinanciado en todas sus iniciativas, y pues estamos asistiendo a la búsqueda de recursos. ¿Qué análisis hace usted del tema? Yacir, en Colombia ha habido 117 reformas tributarias, desde el Congreso de Cúcuta en 1821. O sea, cada año y medio tenemos una reforma tributaria. Todas las reformas tributarias son iguales. El Estado primero gasta y después busca la plata.
y la plata la cobra al que se deje cobrar. Eso es muy sencillo, esa es la historia de 200 años de reformas tributarias en Colombia. Lo que pasó esta vez, básicamente, en mi opinión, fue muy sencillo. El presidente Duque llega y encuentra un hueco, un déficit fiscal de 15 billones de pesos, decía al principio 14 billones. Y dice, bueno, necesito 14 billones. Pero resulta que el presidente, este es un gobierno muy débil, este es el fondo del problema. Este gobierno no tiene el control del Congreso. Entonces lo que pasó fue simplemente que el presidente fue al Congreso y le dijo, necesito 14 billones de dólares. Alberto Carrasquilla, con una teoría, dijo hay que aumentar el IVA para poder conseguir los 14 billones, pero por supuesto ningún congresista va a cargar con el muerto de subir los impuestos, mucho menos un impuesto tan impopular como el IVA. A la canasta familiar. A la canasta familiar. El fondo de esto ya sí fue político. Entonces, ¿qué pasó? El fondo del problema es que este presidente no tiene el apoyo del Congreso, ni siquiera el de su partido. El propio jefe de su partido le dijo que no a la reforma tributaria. ¿Qué hace el presidente? Dice, pues bueno, me fregué. ¿Qué hace el pobre muchacho? Pues, ¿qué hace? Y lo que hizo es que lanza entonces esto y al Congreso sale cualquier cosa. La otra cosa de las reformas tributarias, y de estas 117 que ha habido en Colombia, es que al Congreso entra una cosa y sale una defecio. ¿Por qué? Porque la razón de ser del Congreso, y esto es legítimo, primero hay muchos intereses reales, muchos congresistas representan regiones, gremios, sectores, obreros, terratenientes, industriales, y defienden los intereses de ellos. Y además de eso, hay un gran tráfico de influencias, el lobby en el Congreso es muy grande. Entonces, por esa razón, y así, cada vez que usted estudia reforma tributaria o cualquier colombiano que declare renta, encuentra una formidable colcha de retazos. Lo que tiene el lío fiscal que tiene Colombia, la sola longitud del estatuto tributario, la complicación, todos estos detalles que le añaden, que si usted se gana más de 3.7 con 2 salarios mínimos, ¿por qué? Porque detrás de cada uno de esos artículos, detrás de cada porcentaje, hay un grupo parlamentario intrigando o algún grupo, algún sector presionando. Lo que está pasando ahora es muy interesante. Estamos en vísperas de elecciones, ningún partido político va a pechar con una reforma tributaria tan impopular. Ese es el fondo del problema. Entonces, llega al Congreso y el Congreso lo primero que le dice al presidente dice 14 millones no hay. Si nos va bien con esta reforma que están tramitando ahora, hay 7 billones de pesos. Primera cosa que los colombianos tienen que tener clara. ¿No va a alcanzar la reforma para cubrir las necesidades? Por supuesto que no. De entrada, esta reforma ya Senador va... Barguil, lo que dice Hernando es cierto. Mucha gente dice, incluso planteaba Hernando y senador, que la reforma debió haber sido presentada nuevamente porque lo que en últimas... No, pero si no se presentaba y no se tramitaba ya, pues, y así en impuestos, lo que sucede es, si la reforma se aplazaba al otro año, empezaba a regir a partir del 2020. Claro. Porque en impuestos, claro, usted toma la decisión en un año fiscal y solo lo puede aplicar al año siguiente. Entonces, claro, si no se adelantaba la reforma actual, ni siquiera se hubiese podido obtener los 7.5 billones planteados, de los 14 que se necesitan. Como dice Hernando José, se tiene que congelar. Se van a congelar alrededor de 6.5 billones de pesos del presupuesto aprobado, porque no se alcanza a obtener los 14 billones de pesos. Ahora bien, hay una salida que nosotros la hemos propuesto de manera pública, y es el próximo año, y vamos a hacer un debate en la Comisión Tercera del Senado, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal puede autorizar al Gobierno Nacional a ampliarle el margen de endeudamiento por lo menos por 2 vigencias. Ya en el pasado incluso ocurrió en el gobierno Santos. Y si el comité consultivo autoriza ampliar esa brecha de endeudamiento, ese margen por 2 años, sin comprometer la meta de mediano plazo que establece la ley, para no generar, por supuesto, ningún tipo de afectación ante los mercados, ni poner en juego el grado de inversión, podríamos obtener con medio punto del PIB de endeudamiento adicional entre 4.5 y 5 billones de pesos el próximo año. Se hablan de 19 billones. Para que no se congele los 6.5 billones que es recorte. Que es recortarle a programas sociales, que es recortarle a algunos sectores. ¿Usted ve que el gobierno va a tener que hacer recortes? No, es que... ¿O se va a evitar? No le toca. El 31 de diciembre el gobierno, antes del 31 de diciembre, aprobada la ley de financiamiento, definiendo cuánto recauda, el resto
tiene que congelarlo. El gobierno no puede arrancar el 1 de enero. Bueno, ¿y de dónde va a recortar? No, eso no lo sabemos. Eso será una nueva discusión Fernando, que planteará el recortar propio para un gobierno. presidente y más presupuesto Otra social. vez, y es la historia colombiana, es que esto vive pasando cada año. Y lo que quiero decir a los televidentes Claro. es que esto es simplemente, cada año hay como se dice una pelotera por la plata. Esto es como la lleva. Cada año no hay plata, entonces a ver a quién le caemos. Esta vez, afortunadamente, esto es progresivo. Puede que le caigan un poco más a los ricos. Y eso está Y ahora bien. hablamos de eso, ¿eh? Sí. Eso es importante, porque, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Va a haber, quedan faltando 6 billones y medio, 6 billones y medio sin contar, hay quien dice que el déficit es 30 billones, porque es que... La Contraloría lo dijo. Lo dijo la Contraloría. Entonces, si son 30 billones, ni hablar, pero digamos... No, pero el del 14. presupuesto, son 14. Déficit de 14. Desde el presupuesto. 2019. El de presupuesto es Exacto. 14 y para arreglar... Pero entonces, la otra es válido. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues recorta lo que puede, no puede recortar mucho. Aumenta la deuda, que es lo que está diciendo el senador. Y eso pasa... Lo que pasa en Colombia, hay dos cosas, que son la Constitución del 91, que independizó la política monetaria y la política Así es, fiscal, Banco de la República. y la regla fiscal. La regla fiscal le puso un tope al Estado colombiano. Pero además de la regla fiscal, que la puede mover el comité, porque el comité es colombiano y puede que la mueva, tenemos también un problema internacional, porque el déficit de Colombia puede empezar a ser preocupante. El gran riesgo que tiene es lo que se llama el grado de inversión, y así. El problema está, ¿qué hace el gobierno? Pues el gobierno sube los impuestos, recorta, se endeuda, pero esto tiene un límite. Entonces, lo que se está haciendo es, como se dice en inglés, estamos pateando la pelota calle arriba. Pero venga, Cada Carlos, presidente sí, cada año llega y para empuja. meterle optimismo un poco a esto, en las decisiones que se toman en la ley de financiamiento, que eso nos ha faltado contarlo. Hernando José bien lo decía. En esta ley de financiamiento, si uno analiza el grueso de dónde vienen los recursos, a los más ricos, a los de mayores ingresos. Así es. Y eso es progresivo, que los que más ganan, que los que mejores resultados tienen contribuyan más. Se los enumero rápido. Sí, es decir, ¿usted cree que esta reforma... Pero ya se los enumero y usted me dice Claro. si sí o no. Persona natural a partir de 33 millones mensuales tendrá una mayor declaración de renta. A partir de 60 millones, una mayor tasa en renta. Y a partir de 100 millones mensuales, una mayor tasa marginal de impuesto a la renta. Es decir, que aquí lo va a sentir el mayor valor del impuesto de renta quien se gane más de 33 millones mensuales. Primera decisión. Segunda decisión, patrimonios líquidos en persona natural de 5.000 millones en adelante, paga impuesto al patrimonio. Dividendos, 15%, dividendos por arriba de 10.200.000 pesos. Remesa, que es la plata de quienes invierten y un día deciden llevárselas, 7.5%. Vivienda, 2% a partir de 918 millones para arriba. Ese no lo van a aumentar, ese tope, porque Dos. muchas personas No, habían pedido que lo aumentaran. No, 2%, vivienda de 918 millones en adelante, para aclarar. Y el plurifásico a la cerveza y a las gaseosas, ya las gaseosas y la cerveza tenían IVA, pero pagaban el IVA al precio de fábrica. Ahora se pagará IVA en toda la cadena, fábrica, distribuidor y consumidor final. Allí está el grueso de los 7.5 billones. Y le digo algo adicional, y para que lo hablemos. Yo me reafirmo en mi propuesta, que la llevaré a la plenaria del Senado y de la Cámara, para que el sector financiero en Colombia tenga una sobretasa en renta de 5 puntos. No nos va a dar miedo, no nos vamos a asustar, lo hemos dicho de manera pública. Hombre, el sector financiero el año pasado, Yesid, Sí. creció 4 veces lo que creció el PIB, lo que creció la economía real colombiana. Ellos crecieron no al doble ni al triple, al cuádruple. Si uno está pensando en un sistema tributario progresivo, pues esos son los que más ganaron, le fue bien. Yo no tengo nada en contra del sistema financiero, pero si les está yendo también, hombre, contribuyan un poco más. 5 puntos de ¿Y eso sobretasa. está contemplado? Que esos son 800.000 millones a precios del año pasado, eso puede ser alrededor de 1 billón. No, eso es una Propuesta. pelea que nos vamos a dar. La proposición me la han firmado congresistas de todos los partidos y nosotros yo creo que vamos a dar esa lucha y estoy casi seguro que lo vamos a sacar adelante. Ahí hay 1 billón más. Es decir, Hernando, por lo que nos cuenta el senador Barguil, la reforma o la ley de financiamiento va a buscar afectar en menor medida a la clase media, a la Sin clase duda. trabajadora. Y a los sectores populares no Y a nos los toca. sectores populares, sino va a buscar sin duda, así es. a Así a es. las personas naturales Así de es. mayores recursos. Así es, digamos, de esta despelote Sí, anual, lo que tiene en este caso de bueno es como estamos de en lo que víspera- quedó al final. como estamos en vísperas de elecciones, entonces Sí. no van a subir el IVA. ¿A quién le quitan? Y eso está muy bien. Por primera vez en mucho tiempo, En hay mucho una tiempo. reforma, en mucho tiempo una reforma tributaria que busca a la gente de altos ingresos.
como está diciendo David, le están grabando a la gente que tiene una vivienda de más de 1.000 millones de pesos, Sí. que tiene un patrimonio líquido de más de 5.000 millones, es decir, a gente que realmente tiene que pagarla como debe ser, porque es que realmente esta gente en Colombia no paga. Ahora, por supuesto, habrá que ver, porque la capacidad de presión de estos sectores es muy grande. La otra constante que tiene el Estado colombiano es que la clase alta nunca ha pagado impuestos en Colombia. Y le doy así. ahora otra noticia, Entonces, que es lo que sí. yo creo que es lo positivo y donde le pongo el optimismo. Porque mire, como bien lo ha dicho Hernando José, frente a las necesidades fiscales, que esto se repite cada año y medio, cada dos, la mejor reforma tributaria, ¿usted sabe cuál es? El crecimiento económico. Si la economía crece, si los sectores productivos les va bien, pues van a haber más impuestos, sin necesidad de aumentar tarifas o de hacer una reforma. ¿Y dónde está la expectativa positiva de que esto suceda? Por primera vez también, creo que tomamos una decisión en el camino correcto, que fue ayudarle a los sectores productivos, a las empresas, porque es que las empresas no son las ricas, los ricos son los socios, los dueños, la persona natural, que ya va grabada vía dividendos, vía renta y vía patrimonio, al socio, a la persona. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es que haya más empresas, más sectores productivos consolidados. Entonces bajamos la renta al 30% de las empresas. Acabamos de manera progresiva la renta presuntiva. ¿Esa quién era el que más golpeaba? Al chiquito. Al pequeño o mediano empresario. Claro, porque los grandes tenían renta siempre, pero el pequeño, que tenía pérdidas, el muchacho que se graduó de la universidad monta su empresita, su emprendimiento, probablemente los 2 primeros años va a dar pérdida, tenía renta presuntiva, imagínense. O sea, tenía que salir a endeudarse y tener más pérdida para pagar impuestos. La acabamos progresivamente, le permitimos descontar los IVA de capital, sucede en el mundo. Es decir, se dan una serie de decisiones que estoy seguro van a ayudar a impulsar a los sectores productivos, van a impulsar el crecimiento económico. En dividendos es muy bueno algo, Hernando José. Si usted no quiere pagar el impuesto, pues entonces no se puede repartir la utilidad y le va a tocar reinvertir. ¿Y reinvertir qué es? Montar una nueva fábrica, armar una nueva línea de negocio. ¿Y eso qué genera? Empleo formal y crecimiento económico. Si ese crecimiento se da, de allí vamos a obtener unos muy importantes ingresos adicionales al Estado colombiano. Bueno, ahora que usted hablaba del tema de las empresas, el otro tema para esta noche en el debate con Hernando José. Ahora, José 30 Gómez, para buen todas las día. empresas, Sí, que los bancos queden con 5 adicionales. con 5 adicionales. Esa es la pelea propuesta que que se yo va a tengo. dar. ¿Cómo le vamos a bajar los impuestos a los Bueno. bancos? Por Dios. Bueno, el otro tema, senador Barguil y Hernando José Gómez, buen día, director de Razón Pública, es la tradicional discusión sobre el alza del salario mínimo. La ANDI ha advertido su preocupación porque en medio de la discusión de la ley de financiamiento viene la discusión del salario mínimo y siempre está en discusión si eso afecta o no la generación de empleo formal en Colombia. Esa discusión ya ha arrancado. Hernando, usted ha sido testigo de todas estas discusiones año tras año, pero en esta ocasión viene con este ingrediente adicional de la ley de financiamiento. ¿Qué percibe usted? Bueno, otra vez, como tú bien dices, esta es una discusión anual, esto es un rito anual, llevamos mucho tiempo con esta discusión. Es una discusión política y técnica. Sí. Es una discusión esencialmente política disfrazada de cosas técnicas. La discusión política es la fuerza relativa de los sindicatos, no de los trabajadores en Colombia, sino de los sindicatos que son extraordinariamente débiles. Colombia tiene uno de los sindicalismos más débiles de América Latina y eso que el sindicalismo se acabó en el mundo. Esa es la verdad. Entonces, hace mucho tiempo que esa negociación es una reunión donde el gobierno es quien toma la decisión. Ha habido, creo que, no sé, pero ha habido muy pocas ocasiones, digamos unas 8 o 10 veces en que ha habido una concertación. Sí. De resto, lo que ocurre siempre es que los empresarios pues, ofrecen muy poco. Digamos, la ANDI podrá ofrecer 3 puntos, digamos, la inflación fue 3,5, creo. En esta oportunidad están ofreciendo 4. Ok, 4 puntos. La NIFRI. Exacto, 4 puntos ofrecen y los sindicatos dicen 10 o dicen 8, es lo normal. Y esas son posiciones que se conversan. Yo diría que lo que ocurre cada año, y seguramente ocurrirá este año, es que el gobierno llegue y dice 5 o 6. Y ese va a ser, yo creo, que lo que quiero decir con esto es que esto es un rito, esto es una ceremonia que se hace, estos son los discursos que se hacen. A veces hay tensiones, ha habido negociaciones complicadas, difíciles, en ciertos climas laborales, pero básicamente el fondo de este asunto es que es casi automático. Es en la conversación política, entonces yo creo que la cuenta es bastante sencilla, Jessy, te diría, Sí. La cuenta es, hay 3,5 de inflación y medio punto de productividad. Yo resalto, Entonces son 5 puntos. yo diría frente a la actual negociación del salario mínimo, que como dice Hernando, pues la vivimos todos los años. 2 elementos. El primero,
el presidente Duque ha acompañado la mesa de negociación, él directamente. Eso es inédito, es decir, un presidente no se sienta en el Ministerio de Trabajo con todos los sindicatos y con los empresarios. Es más, él trata de no participar de la discusión para no desgastarse. Es que no debe sentarse. Pero bueno, lo ha hecho, además lo ha hecho con un propósito. El presidente Duque habló en la campaña de aumentar salarios. Ahí hay una promesa de campaña del presidente de la República. Y se la van a sacar aquí en esta discusión. De acuerdo, y yo creo que él le ha puesto el pecho a eso, porque sentarse en la mesa es, coger el toro por los cuernos. Segundo elemento de reflexión, para llegar a qué conclusión pueda darse. La ley de financiamiento, como lo acabo de explicar, le va a bajar la carga a las empresas. Es decir, que ellos podrían asumir un aumento mayor. Claro. Si Se nosotros habla le de vamos que a sea bajar inferior. Vea, le explico. El año pasado el impuesto de renta a las empresas fue del 40%. Este año fue del 37%. En el papel. ¿Y en la ley? En el No, papel. en el papel, el nominal. Sí, en el exacto. papel, en el Por papel. eso, el La 40. realidad- La tasa era el 40. La realidad es, sabes que Sí, sí, muchísimo. pero ya mucho- voy allá. Digamos, el efectivo es menor, pero para que lo hablemos incluso en términos nominales se los vamos a bajar, lo que significa que el efectivo es menor, va a ser menor aún más. 40, este año fue 37, el año que viene está programado para 33 y va a terminar en el 30, en el escenario de desmonte de la ley de financiamiento. Y no solo es que les bajó la tasa de renta, le vamos a permitir lo que te decía, el descuento del IVA a los bienes de capital, que descuenten todo el ICA que pagan, descuentan el 50% del 4 por mil, que se les disminuya la renta presuntiva. Uno entregando eso, entregándole a los sectores productivos y a las empresas esas decisiones que a mi juicio son correctas, como bien lo dice Hernando, incluso la tasa efectiva termina siendo menos porque ellos por las vías de las deducciones y de todas las gabelas que muchos sectores tienen y que les permiten deducir, terminan pagando menos. Hombre, creo que llegó la hora que el año que viene, en la discusión que se está dando entre el gobierno, los sindicatos, los empresarios, se pueda pensar con generosidad en un aumento extraordinario. La ANIF propuso 4, los sindicatos están en 10. Yo creo que este año podemos pensar de verdad en hacer un mayor esfuerzo para aumentar ¿De qué cifra significativamente. estamos hablando? No, yo creería que acercarse un poco más al 10 y menos al 4 ayuda. Porque leyendo un aquí- 7% yo creería llegar a esos rangos podría de alguna En la- manera ayudarle a aumentar la capacidad adquisitiva sobre todo a los colombianos de menores ingresos. Pero bueno, la discusión está en estos momentos. Claro, senador, pero mire esta cifra. En la mesa donde tienen asiento la ANDI, ACOPI, la Sociedad Colombiana de Agricultores, Asobancaria, FENALCO, se están inclinando, Hernando, usted que siempre ha manejado también esta información económica, por un aumento inferior al 5%, teniendo en cuenta que la inflación estaría cerrando el Eso año es en lo que proponen los 3,5%. Exacto. Sí, yo creo que, como digo, es una negociación. Yo creo que estamos entre 5 y 7 y probablemente 6 y la ministra va a decir 6. Pero ¿cree usted que la ley de financiamiento Es un sí argumento. logrará repercutir en Es un una argumento. mejor alza? Bueno, esa discusión es muy compleja, es un problema, digamos, para esto esta palabra, en Estados Unidos es una posición muy conservadora, es la teoría. Los conservadores siempre han dicho que bajar los impuestos a las empresas genera empleo, eso se llama en inglés el dynamic scoring, y eso no funciona, eso no es cierto. ¿Verdad? Muchas veces demostrado. Sería muy fácil que el crecimiento económico dependiera de bajar impuestos. El argumento es, bajamos impuestos, la gente invierte, como hay más crecimiento, entonces hay más impuestos. Sí, hay más ingresos. Eso no es cierto. No es cierto por muchas razones. Entonces... Acaba de serlo en Estados Unidos. No, a Trump le no, funcionó. Acaba de no serlo. No, acaba de serlo. No. Es decir, David, perdón. mira las cifras. Mira las cifras, ¿sabe? Eso sí que yo, de eso sí Por que eso, sé yo. ahí están las cifras en la mesa. Fueron 3,5 billones de dólares, de los cuales se fueron 3 billones de dólares en recomprar acciones. Pero Hernando, En la cifra, es decir, hace 2 años usted sabe que Estados Unidos estaba viendo una cifra récord de desempleo, se cayeron. Un momentico. Estados Unidos no estaba creciendo la economía. No. Está creciendo, es decir, el nivel de crecimiento de este año, pues ahí Por la está en la reducción mesa. de los impuestos. Pues, No, a ver, pues, a ver. ¿Usted lo atribuye pasó, a eso? No, a ver, vamos a hablar entonces Sí. de Estados Unidos hace 47 meses está en crecimiento económico. La recesión se acabó mucho antes de Donald Trump. pero está creciendo la economía. En 2008 hubo una crisis financiera. Sí. Y la 2009. del petróleo también. En 2008 hubo una crisis financiera en Estados Unidos gigantesca. Sí. Casi se quiebra Estados Unidos. El presidente Obama, no fue Trump, el presidente Obama, desataron el gasto público, desataron la tasa de interés bajó a 0
y pasaron 8 años con esas tasas de interés. Entonces la economía colombiana, la economía norteamericana viene muy impulsada por Obama, no por Trump. ¿Cómo aterrizar esto a la realidad nuestra Es hoy? la misma conversación. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el argumento de que al bajar los impuestos a las empresas y a los ricos, A las empresas, no a los ricos. A las Nosotros le hemos empresas. bajado A las ricos. empresas, a a los las ricos los han empresas, grabado A más. los ricos los hemos grabado. a la- Pero el acabamos de argumento estar de acuerdo en ese punto. Sí, claro. El argumento es que al bajar los impuestos a las empresas, que son de los ricos, Sí. la gente invierte más, hay crecimiento económico y suben los impuestos. ¿Por qué eso no es cierto? Le doy las dos razones económicas básicas, porque eso es pura ideología conservadora. Las dos razones económicas son simplemente, primero, los impuestos no son el único determinante de la inversión, es uno de los determinantes de la inversión. Entonces, si yo bajo los impuestos, hay otros muchos factores. Eso depende, y lo debe saber el doctor Barguí, porque pues, es un economista, lo tiene que saber, eso depende del peso de los impuestos dentro de la función de producción de cada empresa. De acuerdo. ¿Cierto? O sea, me bajan los impuestos, pero hay otros costos. Entonces, sin duda, bajar los impuestos Pero ¿le es un gusta costo esta menor. fórmula? Un segundo, la experiencia de Estados Unidos, más del 70% de la rebaja de impuestos a las empresas, ¿sabe qué hicieron? Recomprar acciones de ellos mismos. Eso es lo que está pasando en Wall Hernando, Street. le hago una... ¿Qué es lo que hacen? Simplemente hay mucho dinero que no tenemos que pagar en impuestos, entonces compramos nuestras propias acciones. Metámosle un ingrediente ¿Sí? en el que yo Eso. puedo estar de Senador acuerdo Barguil. con usted. Y yo, de alguna manera en esto, creo que no tiene razón completa, digamos, esa doctrina conservadora de bajar impuestos inmediatamente, hay mayor inversión y más ingresos para el Estado. Si uno le agregara, que es lo que yo creo, en lo que yo pienso, y por eso lo defiendo públicamente, en aumentarle la capacidad de consumo al mercado, a la gente, porque es que aumentando la capacidad de consumo a la gente también es un mecanismo de reactivación económica, vía salarios. Por eso lo acabo de decir, incluso podrían algunos decir que eso va en contra de lo que plantea el conservatismo en el mundo, en la doctrina económica. Pero mire que yo lo dije antes de la crítica de Hernando José. Yo sí estoy de acuerdo en que el ingrediente que hace falta, yo sí creo que hay que impulsar a los sectores productivos, por un tema básico. Hombre, si en los países vecinos las tasas efectivas de tributación de los sectores productivos son menores, pues la inversión se va para allá. Eso es una realidad. Pero si logramos Y se eso... ha ido, y y se ha se ha ido. ido, pero déjeme terminar. ¿Alguna? Pero si logramos eso, lo que yo creo, Hernando José no, yo creo que ese sí da un impulso. Pero le agregamos algo que no le gusta a los de la doctrina ortodoxa conservadora, que es aumentarle la capacidad de consumo a los ciudadanos vía que tengan unos mayores ingresos. Y por eso acabo de decir aquí que si le estamos ayudando de esa manera a los sectores productivos, también hay que ayudarle de manera extraordinaria al ciudadano de a pie, aumentándole sus salarios. Además fue una promesa de campaña del presidente. Y ojalá experimentemos para el año 2019 un aumento significativo, un aumento real, que esté muy por encima de la inflación, porque ese es el que le permite una mayor capacidad adquisitiva. Bueno, pero porque mire, pegarle el aumento a la inflación, Anís, Yesid, pues no genera claro, nada. Es que el hombre pueda simplemente el año siguiente pagar los mismos bienes que pagó el año anterior Así es. con el encarecimiento que tendrá por la inflación. No, señor. Sí. Pensemos en un aumento extraordinario, muy por encima de la inflación, para que la gente de verdad tenga La capacidad ministra- de adquirir más bienes y la productos ministra y de Trabajo, servicios. Alicia Arango, ¿Le gusta eso? Sí, no, La claro, ministra de está- Trabajo, Alicia Arango, ha dado a entender, obviamente, en medio de esta discusión, de que le estaría sonando la idea de poder tener un incremento de alrededor del 6%. Pero hay otras cifras, por ejemplo, de ANIF, que es este centro de estudios en temas económicos, que dice que el incremento del salario mínimo en Colombia no debería desbordar el 4% para el 2019. Y lo que siente, Hernando, al final la gente en Colombia, año tras año, es que el incremento del salario mínimo no aguanta para la canasta básica, no aguanta para tantas necesidades. No, sí, mire, primero, ANIF es un gremio del sector bancario, donde el doctor Ricardo Sarmiento tiene mucho poder, esta es la verdad, y está en todo su derecho, pero es así. Entonces, la opinión de ANIF es una opinión fundamentalmente empresarial, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y es natural que defienda una posición, digamos, de muy poco aumento en el salario mínimo, porque para el empresario individual, es que esta es parte de la paradoja ayer, para el empresario individual, para mí personalmente, si yo tengo una empresa, pues subir el salario mínimo es un costo, punto. Simplemente tengo que pagar más. Lo que a los empresarios les es difícil de entender es que si se sube, como está diciendo el senador,
el salario mínimo de toda la gente aumenta la capacidad de consumo de todos. Claro. El problema está en que a mí personalmente me perjudica porque yo en mi fábrica tengo que pagar más. Para eso es el Estado. El Estado tiene que entender que aunque a mí individualmente me perjudique, a todos los empresarios les va mejor si la gente tiene más capacidad de compra, que es el argumento no conservador. Me alegra mucho que David lo comparta, porque es así. Si la gente tiene más capacidad de comprar en términos reales, pues hay más demanda. Y hay prueba de ello, la crisis Claro. de los 30. Es decir, la lección que nos dejó la crisis de los 30 en Estados Unidos fue esa. Fue entregarle a los americanos salarios, ingresos, para que a través del consumo de los americanos se reactivara la economía. Entonces yo sí creo que aquí hay una fórmula absolutamente espectacular que en el 2019 se podría poner en marcha en Colombia. Sectores productivos afianzados, consolidados, con una menor carga tributaria y ciudadanos con mayores ingresos reales para dinamizar la economía. Esa fórmula, ese mix, yo creo que nos puede permitir un mayor crecimiento económico y eso sí puede poner a Colombia en una senda de transformación muy importante. Bueno, vamos con el último tema de la noche para discutir aquí con el director de Razón Pública, Hernando Gómez Buendía, y el senador del Partido Conservador, David Barguil. Tiene que ver con el presidente Duque y el Congreso. El presidente Duque, Hernando y senador, propuso desde el arranque de su mandato una relación distinta con el legislativo, una relación no clientelista, sin mermelada, sin los habituales cupos indicativos, entonces conocidos como los auxilios parlamentarios, que ha sido aplaudida por la prensa, por un buen sector de la opinión pública, pero que le ha pasado factura en el Congreso. La agenda legislativa de este año, senador Barguil, usted que está en el Congreso, pues cierra con un balance bastante pobre en materia de trámite de proyectos, porque uno tiene la impresión de que le están haciendo al presidente Duque un plan tortuga con todas sus iniciativas, y se anuncia una nueva estrategia por parte del gobierno para buscar unas mayorías más sólidas y así sacar adelante todas las reformas. Hernando, ¿cómo ve usted esa posibilidad? Pues yo creo que otra vez, en Colombia el sistema político, otra vez, en esto llevamos la Constitución del 91, se hizo dizque para acabar con los vicios de la clase política, eso hace 25 años. La razón profunda del sistema político colombiano es la elección de la mayor parte de los congresistas. El senador de Córdoba y sabe que para hacerse elegir en Córdoba no lo eligen por sus ideas, lo eligen por el servicio que le presta a la comunidad. Y es un servicio de llevar cosas del Estado. Eso no tiene nada. Otros son clientelistas y ladrones. Afortunadamente hay mucha gente honrada, por supuesto. Pero esa es la función y la manera de hacerse elegir. A la gente no la eligen por bonita, ni la eligen porque hable bonito. A la gente la eligen porque presta un servicio. Eso aquí se llama clientelismo. Entonces, la gobernabilidad en Colombia siempre ha estado condicionada a esas negociaciones en el Congreso. La prensa se ha encargado de hacer un enorme escándalo, y aquí todos vivimos escandalizados, y es muy fácil escandalizarse. Bueno, entonces, ¿cómo quieren que funcione el Congreso? Yo digo eso con un poco de dureza porque es que en el caso del presidente... Siendo usted bastante racional en ese sentido. Pues por supuesto. Así ha existido históricamente. Ese es mi oficio. Dicen que yo soy politólogo, no, yo soy patólogo. Mi oficio es mirar las cosas como son. Eso es lo que yo he hecho toda la vida y lo único que puedo hacer. Eso no es pesimista, es un realismo de cómo es que esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente Duque llega y cada 4 años tendremos la misma historia. Siempre habrá un candidato que salga a hablar mal de los políticos y salga a decir yo gobierno sin mermelada, sin auxilio, sin corrupción. Y cada 4 años tendrá que volver al Congreso a volver a negociar, empezando por el Centro Democrático y por el presidente Uribe. Entonces, realmente lo que pasó, en este caso hay diferencias importantes, hay diferencias, está el estatuto de la oposición, sí, que obliga a declarar a los partidos, eso es importante. Fue una elección sumamente compleja. Y realmente lo que pasó fue que estaba una transición política muy interesante. Básicamente el presidente Duque Uribe destruyó los partidos políticos en Colombia. Lo que pasó fue que los partidos se destruyeron. El Partido Conservador, pues con todo respeto, el Partido Liberal que los destruyó. Sí, la crisis de los partidos es innegable. Es innegable, es muy profunda. Todos los partidos están pulverizados. Como tapar el sol con las manos. Están pulverizados. Pero ¿cómo ve usted ese esfuerzo del presidente Duque de buscar unas nuevas mayorías en el Congreso?
No, él tiene que hacerlo. Preocupado por cómo No, terminó claro este que año. Pero mira, él tiene que tiene una hacerlo. oportunidad inmensa Claro que al tiene que momento. hacerlo. Sí. Yo creo que dos cosas que se acercan y que Sí. coinciden. El cambio de año. Yo creo que el presidente debe aprovechar el cambio de año para plantear una agenda casi que renovada y el plan de desarrollo. Y por arriba de la mesa, ¿eh? Es que uno se puede sentar con los partidos y tiene que ser así. Y esa ha sido la impronta que Duque ha planteado y yo creo que el país lo celebra. Y mire que habemos muchos que estamos tratando de ayudar a sacar la agenda y a mejorar lo que se presenta. ¿Y qué está pasando entonces? No, Barguil? no Usted hay que está muchas, dentro pero del mire, la ley Congreso. de financiamiento está saliendo adelante. Por ejemplo, hay otras cosas que se están quedando en el camino. La pero yo reforma creo de la que, justicia, la reforma pero venga, le digo, yo política. creo que, ¿yo qué haría? Yo aprovecharía el escenario del plan de desarrollo para sentarme con los distintos partidos y hablar de una agenda de país y decirle a los liberales, bueno, ¿cuáles son los dos temas de fondo ideológicos que ustedes defienden, que ustedes quisieran que en este plan de desarrollo y que en este escenario que comienza pudieran estar allí planteados? Lo mismo con los demás partidos, con los conservadores, con su propio partido, y hacerlo de manera pública, por arriba de la mesa. Miren, en Colombia somos de mucha doble moral. Estoy de acuerdo en algo con lo que dice Hernando, José. Vea, aquí es el país de la doble moral. Nosotros deberíamos un poco aprenderle a los americanos, que es por arriba de la mesa. Un congresista que tiene intereses en unas regiones que lo eligen, que de allá votan por usted o por uno. Claro. Es legítimo que uno pueda decir aquí en Bogotá, quiero que en estos municipios donde fui además la mayor votación, hombre, hagan el puente y el alcantarillado. Claro. Eso tenemos que Hasta reglamentarlo. ahí está bien, senador. ¿Cuál es el problema, Hernando y senador? Que Que por- aparte que del por- no, que interés es por llevan de- el contratista. No, Jessy, pero ¿por qué? Porque por debajo de la mesa. Si usted plantea unas reglas de juego claras, si usted lo hace de cara al país, si usted permite que cada congresista, no lo pongamos solo el congresista, que un alcalde, que el gobernador, que un partido defienda una política pública y que la gente pueda hacer veeduría y que se planteen reglas de juego claras y que se pongan todos los candados que uno pueda ponerle luego al manejo de la contratación, que es donde está la corrupción. Que es donde está el Y que problema. el Y gobierno las obras lo no las controle, hace. claro, y que el gobierno lo controle. Mire el esfuerzo que hizo, por ejemplo, la PAC Azuleta en el tema este de compra, de Colombia Compra Eficiente. Eso es absolutamente espectacular y eso hay que replicarlo en todo el país. El tema de los pliegos tipos, eso hay que llevarlo a los entes territoriales. Es decir, que haya una verdadera agenda para cuidar los recursos públicos, que sean absolutamente intocables por parte de los políticos, pero que se permita de manera formal la gestión que los políticos tienen que hacer para llevar hoy en día, bienestar senador, a sus regiones. Senador Barguil, hoy en día usted está apoyando las iniciativas del gobierno. Las que me gustan, lo que Exacto. no salgo a decir públicamente Claramente, y de frente que no. claramente, pero- Esa ha sido más mi talante siempre. Sí, senador, pero ¿cómo está viendo usted la relación entre el Congreso y la presidencia hoy? No, ¿Existe? ¿Es inexistente? no es clarísimo que ha sido una relación compleja y se ve evidenciada en la agenda legislativa. Muchos proyectos quedándose atrás, muchos proyectos hundiéndose, pero lo que yo creo es que allí ha faltado, digamos, una mayor interlocución de tipo político, formal, público. Y yo creo que eso va a llevar a los partidos, mire, le hace un bien a los partidos, Sí. que los partidos salgan a decir qué es lo que defienden, cuáles son sus propuestas, cuál es su programa, Pero- y que haya un gobierno que escuche, que abra la puerta y que pueda, a través de un consenso, y ese es un presidente que escucha, sacar adelante iniciativas que transformen este país. Claro. Y es obligar a los partidos a eso, porque eso tampoco puede ser la relación de venga y me da y yo le voto. Es decir, eso sería retroceder. Esto tiene que ser, venga partido político, usted qué defiende y Ahora, cómo el gobierno puede llevar Claro, eso ahora a la realidad. El presidente Duque planteó una relación distinta, diferente, y está el presidente también en sintonía con un entorno, Hernando, donde la corrupción se convirtió hoy, después Claro. de la firma del acuerdo de paz con las FARC, en el principal problema Sin duda. y la preocupación número uno del país. Sin duda. ¿Y qué Así es. percibe la opinión pública, senador Barguil y Hernando? Que hay un Sin duda. Congreso que históricamente se ha manejado a punta de mermelada, Así es. a punta de puestos, a punta de contratos, contratos de obra que nunca terminan, y el presidente Duque ha decidido ahí A ver, es que marcar una distancia. que la cosa es un poco más complicada. Yo creo que hay una percepción bastante... Primero, la mermelada existe, también, mejor dicho, la mermelada es parte del funcionamiento del Estado. Es un problema también de nombre, si ustedes quieren. Hoy por hoy, de hecho, el Estado invierte mucho en las regiones, invierte en Córdoba, invierte en escuela, invierte en carretera, invierte en maestros, es una máquina de gastar, eso es el Estado. Esa plata de todas maneras llega allá.
De todas maneras, el senador va y dice, yo estoy trabajando por mi región, y tiene todo el derecho. Entonces, lo que quiero decir, la plata de todas maneras va a llegar y se va a gastar. Lo que pasa, la corrupción hoy existe hoy, aun cuando teóricamente la Constitución del 91 se hizo para acabar con los auxilios parlamentarios. ¿Sí? Se disfrazaron ahora con otro nombre. Es que no hay otra manera de gobernar. Es que si usted es el presidente de Colombia y decide gastar, cierra los ojos y así en el mapa, le cae en un municipio, le cae en Chiquinquirá. En alguna parte tiene que gastar. Entonces construye el puente en Chiquinquirá. Si construye en Chiquinquirá, allá hay un representante, un senador que dice, gracias, lo saqué yo, porque se su oficio. Claro. Lo que quiero decir es que hay una completa desinformación del país. No se le ha dicho a Colombia la verdad, no se nos trata como adultos, nos trata como niños los medios, como si fuéramos niños. ¿Por qué no le dicen a la gente, mire, el dinero del Estado se reparte entre los ciudadanos? Así como a nadie le gusta pagar impuestos, a todo el mundo le gusta tener beca, o tener agua en su casa, vivienda, o alcantarillado, vías, o salud, o vías, o policía, y tiene todo el derecho. ¿Qué tiene de malo quererlo, cierto? Sí. ¿Para qué eligen a los congresistas? Para, entre otras cosas, para que me ayuden a tener lo que yo quiero, para que me suban el salario, o para que me tengan vías. Para eso voto por ellos, y si no, ¿para qué voto? ¿Cierto? Así es, y así es la democracia, y así debe ser. En el mundo. ¿Cierto? Y así es la única manera como funcione. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que eso sea claro, y claro, que la plata sea para alcantarillas, no para el senador ladrón que coge la plata. Es que ahí es donde está el problema. Por supuesto, pero el problema está en que el senador ladrón se roba la alcantarilla. O el alcalde ladrón. O el alcalde ladrón. O el director de la entidad ladrón. Porque hemos visto que los grandes escándalos de corrupción son otros los protagonistas, ¿no? Claro. Porque aquí es tan fácil solo apuntar y señalar al Congreso. Sí, creo que para el periodismo es el blanco. Es habitual. Y el blanco número uno, el más fácil. Es fácil. Por el rechazo generalizado que la institución tiene ante el ojo del ciudadano a pie. Pero haga el análisis de los grandes escándalos de corrupción. Yo le escuchaba una frase a Sandra Morelli, la excontralora. En Colombia somos expertos en perseguir a los robagallinas. Pero a los grandes escándalos, y usted revisa las fichas de esos grandes escándalos, y muchos de esos no son, o la mayoría de esos no tienen nada que ver con esos políticos de provincia, ni que están ahí sentados en el Congreso, y a eso sí nadie señala, ni nadie se atreve a poner el dedo en la llaga. Bueno, yo le diría que un ladrón no quita otro ladrón, es decir, bueno, digamos que hay muchos ladrones. ¿Qué esperar de esta reunión multipartidista que se ha planteado, senador Barguil, para el arranque de año, para un nuevo... Que sea una oportunidad de fortalecer los partidos que están desdibujados, que están en absoluta crisis. Decir lo contrario sería tapar el sol con las manos. La gente no les cree. Sí. Y hay razón, uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre el partido tal y el partido A y el partido B. Votan igual. Terminan aprobando las mismas iniciativas, se oponen a las mismas cosas. Yo creo que esta es una oportunidad inmensa para que los partidos reencaucen ideológicamente lo que defienden, en lo que creen, en lo que son sus apuestas, lo que es su agenda. Y también lo es para el gobierno, de poder por arriba de la mesa, de manera pública, hacer una especie de pacto, de encuentro nacional con los distintos sectores para sacar adelante una agenda de país. Yo creo que esa es una oportunidad inmensa. Porque lo necesita el presidente, Hernando, un reimpulso a su agenda en el Congreso. Sí, Mire, muy pocas veces un presidente en 100 días había presentado una reforma estructural a la política, una reforma estructural a la justicia, y en medio de toda la tormenta, como es habitual, una reforma tributaria, una ley de financiamiento, pero con un Congreso donde no hay trámite rápido, ágil, donde las fuerzas políticas, incluso las propias del Centro Democrático, están divididas, pues no hay propuesta que avance. Entonces, ahí también se requerirá de un cambio para que pueda sacar adelante el presidente sus ideas. No cabe ninguna duda de que el presidente no tiene apoyo en el Congreso, de que se eligió un gobierno sumamente débil. Eso es una cosa muy interesante analizar, qué fue lo que pasó y por qué se eligió y por qué llegamos a lo que llegamos. Yo creo que realmente en este momento lo que va a pasar y lo que el presidente va a tener que hacer es cambiar su gabinete. Es así de sencillo. Otra vez lo digo por experiencia. La diferencia es que el presidente, de muy buena voluntad, y eso todo el mundo lo aplaude, nombró un gabinete técnico, un gabinete de extraordinario nivel técnico, tal vez muy bogotano, gente altamente educada, gente además de clase alta, un gabinete impecable, a mi manera de ver, en su mayoría son técnicos de primer nivel. Y son personas decentes. Y está muy bien, y son gente de honorable, decente. Un buen equipo de gobierno. Es un buen equipo de gobierno, le entregó lo que correspondía a los gringos, a los gremios, y el resto lo cogió.
Ese gabinete técnico, pues no es un gabinete político, como se dice. Ese es el gabinete que no tiene aceptación en el unos Congreso. cuantos flojitos. Seguramente. También en lo técnico. No, claro que también No me los hay. ponga a dar nombres ahora, por favor. Bueno, yo sé, pero el punto es que el presidente Duque, fue su propuesta de gobierno, él cree que la renovación consistía en reservarse para él el gabinete técnico. Le entregó a los gringos lo que tenía que entregarle a Estados Unidos, al ejército lo que tenía que entregarle, a los ricos lo que tenía que entregarle, y el gabinete técnico, los 10 ministros técnicos, uno puede, pero son gente técnica. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo ingenuo del presidente Duque, es de buena voluntad, y es la parte que el Congreso le puede pedir, porque el Congreso lo que le va a pedir, y con los partidos políticos, realmente no hay ninguna manera que los partidos políticos van a conversar ideas porque no las tienen. El problema no es que los partidos no saben qué piensan, así, los partidos de Colombia, sí. Y no es el senador Barguil, es que el Partido Conservador no sabe qué piensa, porque no existe tal cosa como el Partido Conservador. Entonces, esa es la verdad, o es la realidad profunda de esto. El presidente tiene una visión muy ingenua de la unidad nacional, él cree que aquí lo que había un desacuerdo, se acabó las FARC, no sigamos peleando. El presidente Duque ni siquiera ha entendido la profundidad de la división que tiene Colombia, porque es muy joven, porque nunca vivió en Colombia, por muchas razones. Entonces tiene una concepción sumamente superficial del país. Él cree que con ser buena persona y decir no peleemos y seamos unión, cantando a la bandera. No, la sociedad colombiana es mucho más polarizada, mucho más compleja, hay una izquierda mucho más dura, son problemas mucho más duros que el presidente Duque ni siquiera entiende, ni siquiera sabe que existen. Es que la verdad yo no quiero exagerar ni hablar mal de él, porque yo hablo mal de todos, es mi oficio, o bien de todos, yo simplemente digo lo que creo que es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en términos prácticos, senador, yo creo que el presidente, para poder reaproximarse al Congreso, va a tener que hacer un replanteamiento de su gabinete, porque es la única carta que tiene. No tiene dinero, no tiene popularidad, no tiene ninguna carta que jugar. Y eso creo que va a ser lamentable, porque vamos a ver algo que la opinión recibió bien, sí. Que fue ese gabinete. Yo creo que hay que valorar enormemente esas decisiones que Hernando José plantea de actuar como corresponde, como estaba pidiendo la ciudadanía, la opinión pública, de no entregar el gobierno por pedazos a los políticos, de tener el criterio técnico por encima del criterio político. Eso se le ha aplaudido al presidente. Claro, pero le han aplaudido poquito, ¿sabe? Claro que no, se le reconoce. Se encontró el país, yo creo que tan polarizado, y una izquierda tan organizada, y una oposición tan, digamos, con una clara meta política, tanto para el 2019 como para el 2022, que no le ha dado margen de espera. Es que, perdón, un presidente que a los 2 meses pues, no ha cesado de tener paro en todo su mandato. Perdón, pero realmente el problema político más grave que tiene Iván Duque se llama Álvaro Uribe Vélez. No es la izquierda. No, pero Hernando, venga, eso era inédito que un presidente arrancando no haya tenido un día de su mandato que no tenga un paro de un sector distinto. Es que no le dieron ni siquiera la luna de miel de los 3 primeros meses. Una cosa muy articulada, organizada de la oposición. Claramente direccionada, muy definida, pensada en las elecciones de 2019, luego en las de 2022. Y yo sí tengo que decir algo. Yo creo que el presidente tiene que aprovechar el cambio de año, el escenario, el plan de desarrollo y hacer un recomenzar para sacar adelante la agenda. Y a nosotros, vea, nos corresponde, lo que queremos a este país, que le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien a Colombia, claro. Y esa tiene que ser la visión de todos los que queremos que este país se transforme. Se nos acabó el tiempo, aquí estaba muy interesante la discusión, el debate, muchos puntos. Yo venía a hablar de razón pública. Razón pública, bueno, para finalizar. No, para finalizar, años, no hágame otro programa. No, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un programa solo con usted para hablar de razón pública. Yo vine a hablar de lo que no sabía, así pero que yo cerremos un par de minutos para hablar de razón pública. Cumple 10 años. Sí. ¿Y qué balance hace usted de este portal? Yo estoy muy satisfecho, creo que Razón Pública es un portal donde han escrito ya más de 1.200 personas. Razón Pública es una plataforma dedicada al análisis serio, imparcial, objetivo, riguroso de los problemas colombianos. En Razón Pública no escriben periodistas, escriben los mejores analistas de Colombia. Han escrito en estos 12 años 1.217 personas, lo cual es muy impresionante, no hay ningún columnista fijo. Hay gente que escribe sobre todo sobre la reforma tributaria, sobre... Lo que nosotros hacemos es buscar los mejores saber, sin ningún tipo de censura,
de sesgo, como sabe el senador, Sí. aparecen toda clase de posiciones mientras sean serias, rigurosas. Profundas. Y lo que queremos hacer nosotros en Razón Pública es contextualizar lo que está pasando. Es mirar, digamos, esta conversación sobre la reforma tributaria, qué es lo que hay alrededor de ella. Yo les digo a mis amigos periodistas, ustedes hacen crónicas como la infantería, ustedes tienen que estar en el mundo real viendo qué pasa cada hora. Lo que hacemos en Razón Pública es mirar un poco desde la aviación, mirar desde un poco más arriba, con un poco más de perspectiva, para poder situar, por ejemplo, la reforma tributaria o la crisis política o cualquier cosa que hemos estado conversando agradablemente, lo que hacemos es ponerlas en un contexto. Entonces estamos cumpliendo 10 años, es un portal donde es absolutamente transparente. Como les digo, ha escrito toda esta gente, yo lo quiero recomendar muy seriamente a la audiencia, los que tengan interés en entender más a fondo lo que está pasando en Colombia, lo que hay detrás de las noticias. No es en un ladrillo, esto está escrito de manera que se puede entender. Bueno, que aprenderle para conseguir votos. Claro, no. Allá nos invitó a todos a consultar este portal, que lo consultamos porque siempre encontramos ahí análisis, como usted dice, Hernando, muy profundos de la actualidad nacional. Gracias, y vamos a hacer un especial solo con Razón Pública. Muchas gracias. Senador Barguil, como siempre, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros. Estaremos atentos A usted, y a Hernando, y a la audiencia. a la recta final del Congreso. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, 8:30 de la noche, para hablar de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches.